Continuamos con el texto de Morín, el paradigma de la complejidad, y estamos en el apartado autonomía. La noción de autonomía humana es compleja porque depende de condiciones culturales y sociales. Para ser nosotros mismos nos hace falta aprender un lenguaje, una cultura, un saber, y hace falta que esa misma cultura sea suficientemente variada como para que podamos hacer nosotros mismos la elección dentro del surtido de ideas existentes y reflexionar de manera autónoma. Esa autonomía se nutre, por lo tanto, de dependencia. Dependemos de una educación, de un lenguaje, de una cultura, de una sociedad. Dependemos, por cierto, de un cerebro, el mismo producto de un paradigma genético. Y dependemos también de nuestros genes. Dependemos de nuestros genes y de una cierta manera somos poseídos por nuestros genes, porque ellos no dejan de dictar a nuestro organismo el modo de continuar viviendo. Recíprocamente, poseemos los genes que nos poseen, es decir, que somos capaces, gracias a esos genes, de tener un cerebro, de tener un espíritu, de poder tomar dentro de una cultura los elementos que nos interesan y desarrollar nuestras propias ideas. Aquí también hay que volver a la literatura, a esas novelas que como los endemoniados justamente nos muestran hasta qué punto podemos ser autónomos y poseídos. El origen de la conciencia es un libro tal vez discutible, pero interesante por la idea siguiente. En las civilizaciones antiguas, los individuos tenían dos cámaras no comunicantes en su espíritu. Una cámara estaba ocupada por el poder, el rey, la teocracia, los dioses. La otra cámara estaba ocupada por la vida cotidiana del individuo, sus ansiedades personales particulares. Más tarde, en un momento dado, en la ciudad griega antigua, hubo una ruptura del muro que separaba ambas cámaras. El origen de la conciencia proviene de esa comunicación. Aún hoy conservamos dos cámaras en nosotros. Continuamos siendo poseídos por una parte de nosotros mismos, al menos. Más frecuentemente ignoramos que somos poseídos. En el caso, por ejemplo, del experimento tan impactante en el cual se somete a un sujeto a una doble sugestión hipnótica. Se le dice: a partir de mañana usted va a dejar de fumar, siendo que el sujeto es un fumador y que no ha podido dejar de fumar. Y se agrega: mañana usted hará el itinerario para ir a su trabajo, itinerario totalmente infrecuente para él. Luego se le hace borrar de su memoria estas inducciones. A la mañana siguiente, él se despierta y se dice: bueno, voy a dejar de fumar. De hecho, es mejor, porque se respira mejor, se evita el cáncer. Luego él se dice: para recompensarme, voy a pasar por tal calle donde hay una confitería y me compraré una torta. Es evidente el trayecto que le fue dictado. Lo que nos interesa aquí es que él tiene la impresión de haber decidido libremente dejar de fumar y haber decidido racionalmente pasar por la calle a la que él no tenía ninguna razón para ir. Cuán a menudo tenemos la impresión de ser libres sin ser libres, pero, al mismo tiempo, examinar hipótesis de conducta, de hacer elecciones, de tomar decisiones. Somos una mezcla de autonomía, de libertad, de heteronomía e incluso yo diría de posesión por fuerzas ocultas que no son simplemente las del inconsciente descubiertas por el psicoanalista. He aquí una de las complejidades propiamente humanas: complejidad y completad. La complejidad aparecía al comienzo como una especie de hiato, de confusión, de dificultad. Hay, por cierto, muchos tipos de complejidad,
Digo la complejidad por comodidad, pero están las complejidades ligadas al desorden y otras complejidades que están sobre todo ligadas a contradicciones lógicas. Podemos decir que aquello que es complejo recupera por una parte al mundo empírico la incertidumbre, la incapacidad de lograr la certeza de formular una ley, de concebir un orden absoluto. Y recupera, por otra parte, algo relacionado con la lógica, es decir, con la incapacidad de evitar contradicciones. En la visión clásica, cuando una contradicción aparecía en un razonamiento, era una señal de error. Significaba dar marcha atrás y emprender otro razonamiento. Pero en la visión compleja, cuando se llega por vías empírico-racionales a contradicciones, ello no significa un error, sino el hallazgo de una capa profunda en la realidad que justamente, porque es profunda, no puede ser traducida a nuestra lógica. Por eso es que la complejidad es diferente de la completud. Creemos a menudo que los que enarbolan la complejidad pretenden tener visiones completas de las cosas. ¿Por qué lo pensarían así? Es verdad que pensamos que no podemos aislar los objetos unos de otros. En última instancia, todo es solidario. Si tenemos sentido de la complejidad, tenemos sentido de la solidaridad. Más aún, tenemos sentido de carácter multidimensional de toda realidad. La visión no compleja de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, implica pensar que hay una realidad económica, por una parte, una realidad psicológica, por la otra, una realidad demográfica, más allá. Creemos que esas categorías creadas por las universidades son realidades, pero olvidamos en lo económico, por ejemplo, están las necesidades y los deseos humanos. Detrás del dinero hay todo un mundo de pasiones. Está la psicología humana. Incluso en los fenómenos económicos, stricto sensu, juegan los fenómenos de masa, los fenómenos de pánico, como los vimos recientemente, una vez más en Wall Street y alrededores. La dimensión económica contiene a las otras dimensiones y no hay realidad que podamos comprender de manera unidimensional. La conciencia de la multidimensionalidad nos lleva a la idea de que toda visión unidimensional, toda visión especializada, parcial, es pobre. Es necesario que sea religada a otras dimensiones. De allí la creencia de que podemos identificar la complejidad con la completud. En un sentido, yo diría que la aspiración a la complejidad lleva en sí misma la aspiración a la completud, porque sabemos que todo es solidario y multidimensional. Pero en otro sentido, la conciencia de la complejidad nos hace comprender que no podremos escapar jamás a la incertidumbre y que jamás podremos tener un saber total. La totalidad es la no verdad. Estamos condenados al pensamiento incierto, a un pensamiento acribillado de agujeros, a un pensamiento que no tiene ningún fundamento absoluto de certidumbre. Pero somos capaces de pensar en esas condiciones dramáticas. Del mismo modo, no hay que confundir complejidad y complicación. La complicación es el entrelazamiento extremo de las interretroacciones. Es un aspecto, uno de los elementos de la complejidad. Si, por ejemplo, una bacteria es ya mucho más complicada que el conjunto de las fábricas que rodean a Montreal, es evidente que esa complicación está, ella misma, ligada a la complejidad que le permite tolerar en sí misma el desorden, luchar contra sus agresores, acceder a la calidad del sujeto, etc. Complejidad y complicación
no son datos antinómicos, ni se reducen de uno al otro. La complicación es uno de los constituyentes de la complejidad. Razón, racionalidad, racionalización. Llegamos a los instrumentos que nos permiten conocer el universo completo. Estos universos son, evidentemente, de naturaleza racional, solo que también aquí es necesaria una autocrítica compleja de la noción de razón. La razón corresponde a una voluntad de tener una visión coherente de los fenómenos, de las cosas y del universo. La razón tiene un aspecto indiscutiblemente lógico, pero aquí también podemos distinguir entre racionalidad y racionalización. La racionalidad es el juego, el diálogo incesante entre nuestro espíritu que crea las estructuras lógicas, que las aplica al mundo y que dialoga con ese mundo real. Cuando ese mundo no está de acuerdo con nuestro sistema lógico, hay que admitir que nuestro sistema lógico es insuficiente, que no se encuentra más que con una parte de lo real. La racionalidad, de algún modo, no tiene jamás la pretensión de englobar la totalidad de lo real dentro de un sistema lógico, pero tiene la voluntad de dialogar con aquello que lo resiste. Como lo decía Shakespeare, hay más cosas en el mundo que en toda nuestra filosofía. El universo es mucho más rico que lo que las estructuras de nuestro cerebro, por más desarrolladas que sean, puedan concebir. ¿Qué es la racionalización? Racionalización, palabra empleada muy apropiadamente para hablar de patología por Freud y por muchos psiquiatras. La racionalización consiste en querer encerrar la realidad dentro de un sistema coherente y todo aquello que contradice en la realidad a ese sistema coherente es descartado, olvidado, puesto al margen, visto como ilusión o apariencia. Nos damos cuenta ahora que racionalidad y racionalización tienen exactamente la misma fuente, pero al desarrollarse se vuelven enemigas una de la otra. Es muy difícil saber en qué momento pasamos de la racionalidad a la racionalización. No hay fronteras, no hay señales de alarma. Todos tenemos una tendencia inconsciente a descartar de nuestro espíritu lo que lo va a contradecir, tanto en política como en filosofía. Vamos a minimizar o rechazar los argumentos contrarios. Vamos a tener una atención selectiva hacia aquello que favorece a nuestra idea y una inatención selectiva hacia aquello que la desfavorece. A menudo, la racionalización se desarrolla en el espíritu mismo de los científicos. La paranoia es una forma clásica de racionalización delirante. Vemos, por ejemplo, a alguien que nos mira en forma inusual y si tenemos el espíritu un tanto agitado, vamos a suponer que es un espía que nos sigue. En ese caso, miramos a gente sospechando que son espías y esa gente, mirando nuestra mirada inusual, nos mira de modo más y más inusual y nosotros nos vemos cada vez más racionalmente rodeados de más y más espías. No hay fronteras netas entre la paranoia, la racionalización y la racionalidad. Debemos prestar atención sin cesar. Los filósofos del siglo XVIII tenían, en nombre de la razón, una visión muy poco racional acerca de lo que eran los mitos y la religión. Creían que la religión y los dioses habían sido inventados por los clérigos para burlar a la gente. No se daban cuenta de la profundidad y de la realidad de la fuerza religiosa y mitológica en el ser humano.
Por ello mismo, se habían deslizado hacia la racionalización, es decir, hacia la explicación simplista de aquello que su razón no alcanzaba a comprender. Hicieron falta nuevos desarrollos de la razón para comenzar a comprender al mito. Hizo falta que la razón crítica se volviera autocrítica. Debemos luchar sin cesar contra la deificación de la razón, que es, sin embargo, nuestro único instrumento fiable de conocimiento o condición de ser no solamente crítico, sino autocrítico. Subrayaré la importancia de esto. A comienzos del siglo, los antropólogos occidentales, como Lévi-Brul en Francia, estudiaban a las sociedades a las que creían primitivas, a las que llamamos hoy, más correctamente, sociedades de cazadores-recolectores que hicieron la prehistoria humana, esas sociedades de algunos centenares de individuos que durante decenas de millones de años constituyeron de algún modo a la humanidad. Lévi-Brul veía a esos supuestos primitivos con las ideas de su propia razón occidentalocéntrica de la época como seres infantiles e irracionales. No se hacía la pregunta que se había hecho Wittgenstein cuando se planteaba, leyendo La rama dorada de Fraser, ¿cómo es que todos esos salvajes que se pasan el tiempo haciendo sus rituales de hechicería, sus rituales propiciatorios, sus encantamientos, sus diseños, etcétera, no se olvidan de hacer flechas reales con arcos reales, con estrategias reales? Efectivamente, esas sociedades, llamadas primitivas, tienen una gran racionalidad, presente, de hecho, en todas sus prácticas, en su conocimiento del mundo, difundida y mezclada con una otra cosa que es la magia, la religión, la creencia en los espíritus. Nosotros mismos, que vivimos en una cultura que desarrolló ciertas áreas de racionalidad, como la filosofía o la ciencia, vivimos también imbuidos de mitos, de magia, pero de otro tipo, de otra clase. Tenemos entonces necesidad de una racionalidad autocrítica que pueda ejercer un comercio incesante con el mundo empírico, el único corredor del delirio lógico. El hombre tiene dos tipos de delirio. Uno es evidentemente bien visible. Es el de la incoherencia absoluta, las onomatopeyas, las palabras pronunciadas al azar. El otro es mucho menos visible. Es el delirio de la coherencia absoluta. El recurso contra este segundo delirio es la racionalidad autocrítica y la utilización de la experiencia. Jamás la filosofía hubiera podido concebir esta formidable complejidad del universo actual, tal como pudimos observarla con los quanta, los quasars, los agujeros negros, con su origen increíble y su devenir incierto. Jamás un pensador hubiera podido imaginar que una bacteria fuera un ser de tan extrema complejidad. Tenemos necesidad de un diálogo permanente con el descubrimiento. La virtud de la ciencia, que le impide zozobrar en el delirio, es que datos nuevos arriban sin cesar y la llevan a cambiar sus visiones y sus ideas. Necesidad de macroconceptos. Voy a concluir con algunos principios que pueden ayudarnos a pensar la complejidad de lo real. Ante todo, creo que tenemos necesidad de macroconceptos, del mismo modo que un átomo es una constelación de partículas, que el sistema solar es una constelación alrededor de un astro. Del mismo modo, tenemos necesidad de pensar mediante constelación y solidaridad de conceptos. Más aún, debemos saber que con respecto a las cosas más importantes, los conceptos no se definen jamás por sus fronteras,
sino a partir de su núcleo. Es una idea anticartesiana en el sentido que Descartes pensaba que la distinción y la claridad eran características intrínsecas de la verdad de una idea. Tenemos el amor y la amistad. Podemos reconocer netamente en su centro el amor y la amistad, pero está también la amistad amorosa y los amores amigables. Están aún los casos intermedios, las mezclas entre amor y amistad. No hay frontera neta. No hay que tratar nunca de definir a las cosas importantes por las fronteras. Las fronteras son siempre borrosas, son siempre superpuestas. Hay que tratar entonces de definir el corazón y esa definición requiere a menudo macroconceptos. En el próximo audio continuamos con la parte final del texto que incluye los 3 principios.